Soy de México, tengo 23 años y bueno, mi historia de 23 años es que, por gracia de Dios, nací en una familia católica practicante, por bendición de Dios, pero bueno, nacer en una familia así no, a veces no indica nada, ¿no? Y creo que es mi testimonio. Tuve una niñez feliz, perdón, gracias a Dios. Estoy muy nerviosa, perdón. Este, y mis papás me dieron a conocer a Jesús, su amor. Somos de rosario diario, de misa sin falta los domingos. Pero bueno, fui creciendo y a causa de la fe también llegué a sufrir el que ahora le llaman bullying, ¿no? Burlas por ser creyente, burlas por ser hija de madre catequista, de papá que siempre hablaba de Jesús, que siempre hablaba de Dios. Eh, en, en los primeros niveles escolares, como hasta en los universitarios, siempre era, ¿no? Pues acá en México dicen que cucaracha de la iglesia, ¿no? A quien se la pasa ahí. Y no teniendo en mi vida una fe fuerte basada en la oración, a la edad de 17 años tuve una relación de noviazgo que, que al terminar me dejó muy deprimida. Pasé por una depresión muy fuerte, incluso llegaron a mis sentimientos de quitarme la vida, ¿no? De suicidio o de ya no quería ir a la escuela. Ahora que lo pienso era muy joven, pero a esa edad, pues al terminarse una relación uno siente que el mundo se viene abajo si no tiene a Jesús en el corazón. Y de ahí se desprende una rebeldía mía hacia mis padres, mentiras, sobre todo para ir a fiestas, para ir a viajes sin su permiso, les inventaba que iba a un lugar cuando iba a otro, o que iba con unas personas cuando iba con otras personas. Y a causa de una desobediencia, por yo querer ir a un viaje, una rebeldía, me voy de casa a la edad de 17 años. Me voy de casa por 6 meses y fue un tiempo muy duro, ¿no? Un tiempo en que yo sí decía, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el amor que se supone que mi papá y mi mamá me deben de tener si ellos también tienen a Jesús en su corazón? Pero también yo no lo buscaba en realidad, solo eran reclamos, pero no era un buscarlo, ¿no? Y pasaron 6 meses que estuve fuera de casa, regresé a casa y con mis papás jamás se volvió a tratar el tema. Ahí estuvo esa herida constante, ¿no? Aunque ya estaba en casa, seguía la rebeldía, seguían las mentiras, seguía las groserías, las malas palabras hacia mis padres, hacia mis hermanos también, peleas constantes, incluso a veces hasta golpes, ¿no? Que empezaban en broma, pero terminaban mal. Y entonces como desde los 18 a los 20 años, 21 años, seguía igual, llegando a mi casa, mis papás se mudan por el trabajo de mis papás y a mí se me comenzó a hacer muy fácil salir a fiestas de viernes a domingo o más. Este, Era libertinaje, alcohol. A causa de la depresión que tuve después de la relación que terminé, comencé a buscar la compañía de malos hombres, de malos jóvenes. Y bueno, era libertinaje, era lujuria, era alcohol en fiestas, llegar a mi casa a las 5 de la mañana. Pero aún dentro de todo eso, dentro de todo ese pecado en mi casa, con mis papás se seguía rezando el rosario, con mis hermanos. Seguía yendo a misa los domingos,
Y era un estar bien con el diablo y un estar bien con Jesús un cierto tiempo y un cierto tiempo, ¿no? Me acuerdo que muchas veces en mi cabeza resonaba lo que Jesús decía de o fríos o calientes, porque a los tibios los vomito. Y eso me daba mucho miedo, porque en mí, yo cada despertar después de la mañana siguiente a la fiesta, en mí sentía ese vacío, esa necesidad de Jesús tan grande, pero pero no tenía esa renuncia al mundo. Y recuerdo que llegó el tiempo en el que tanto pecado, tanto silenciar mi conciencia, tanto ignorar a Jesús, me hizo ya no comulgar, no confesarme, bueno, no confesarme, no comulgar y no ir a misa. Me dejó de importar no ir a misa, no me importaba no comulgar. Fue una indiferencia tan grande y fue otra vez una depresión tan grande cada noche que, bueno, también por gracia de Dios, con mi mamá fuimos a un retiro y en ese retiro nuestro Señor me sanó de esta herida de que me había dejado la relación que tuve y pude sanar eso y dejar de buscar relaciones con malos hombres y comenzar a pedir por el que podría ser o si era la voluntad de Dios ser mi futuro esposo. Y ahora creo firmemente que llegó a mi vida por gracia de Dios, pero yo no había renunciado al mundo y lo que pasó fue que yo lo arrastré a él, yo lo comencé a llevar a las fiestas, con él comencé a vivir un noviazgo no puro, no casto, y y aún así, entre todo ese pecado que cometía, era muy buena para juzgar a los demás, ¿no? Era muy buena para señalar a mis amigas o a a las jóvenes que conocía que creían en Dios como yo, pero no parecía. Y lo curioso es que yo también hacía lo mismo. Y recuerdo que resonó mucho en mí una vez que ella me dijo, bueno, una joven me dijo, ¿tú por qué me dices eso si tú eres igual que yo? Fue como un boom, ¿no? Es muy cierto. Y lo que pasó es que en lugar de hacerme buscar una solución, me hundí todavía más en el pecado. Fue como bueno, no voy a intentar ya ser ni de Jesús ni de Jesús y me voy a quedar con el diablo, ¿no? Tristemente. Y se viene la pandemia, yo me graduó en el año pasado, en este año de la contingencia que pasó, y y mis papás me dicen: "No busques trabajo, vente con nosotros, no hay ahorita necesidad de que busques trabajo", y me voy con ellos como aproximadamente 3 meses. Me voy con ellos y allá mi papá es sacristán, era ya sacristán donde vivía, y bueno, comienza de nuevo, ¿no? Rosario diario, misa diaria, y nada de fiestas, porque era vivir en un pueblo. Nada de fiestas, entonces, sin ruido, sin distracciones del mundo, comienza de nuevo, ¿no? La conciencia a salir. Jesús, yo sentí que vuelve a entrar a mi corazón. Algo que pasó también en el tiempo en que dejé de ir a misa, dejé de rezar, es que ya no sentía el amor de María. Era algo que de chiquita yo siempre había sentido y de repente se apaga. En ese lapso de mucho pecado se apaga. Y por más rosarios que hacía, por más nada, no sentía absolutamente nada por María. Incluso llegaba a sentir indiferencia, ¿no? Yo la veía como en el tiempo en que fui rebelde con mi mamá, la veía como madre también y me sentía como muy herida y siempre eran reclamos. Pero bueno, volviendo a lo otro, yo busco trabajo ya porque ya quería, le dije a mis papás, yo ya ocupo trabajar, quiero trabajar y busco trabajo y regreso a la ciudad donde vivo y
y por gracia de Dios me fue muy bien, conseguí un muy buen trabajo y a causa de la enfermedad, una enfermedad que tiene mi papá, mis papás se vienen del pueblo y se vienen acá a la ciudad y, y estando acá, mi mamá comienza a hacer el ayuno de 40 días. Creo que fue en septiembre, agosto, septiembre, cuando ella lo hizo. Y recuerdo que yo me preparaba para ir al trabajo y pasaba por la habitación de mis padres y escuchaba, sana mis pensamientos, libera mis pensamientos. Y llegó el momento en que yo lo comencé a cantar y mi mamá solamente una vez durante su ayuno me invitó a ayunar los 40 días, ¿no? Yo la verdad tenía mucho miedo de ayunar porque en el fondo sabía que ayunando ya no iba a haber vuelta atrás, ya no iba a poder volver a las fiestas, ya no iba a poder seguir manteniendo muchas amistades, ya no iba a poder malgastar mi tiempo, ya no iba a poder hacer muchas cosas, pero lo veía desde mi punto de vista humano, ¿no? Desde mis fuerzas también. Y yo vi en mi mamá una liberación muy grande a través del ayuno física y espiritual, y eso me animó más, me motivó y dije, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Que empeore o que mejore? ¿Que encuentre sentido a mi vida o que lo pierda, no? Dije, ya estoy perdida, ya estoy muy mal, ya no hay vuelta atrás, ya qué más puedo hacer, qué puedo perder, pero lo seguía meditando conforme veía a mi mamá ayunar y pero dije, no tengo el tiempo porque he tenido un trabajo de 8 horas diarias, siempre de pie, siempre a las carreras y decía, no, no voy a poder, yo no puedo con eso. Y perdí mi trabajo. Perdí mi trabajo, me despidieron, y ahora sé que mi mamá en su ayuno pidió que si no era voluntad de nuestro Señor que yo estuviera en ese trabajo, pues no estuviera ahí. Y ahora sé que también 2 días después de que lo pidió, ese trabajo ya no fue más para mí. Y otra vez vuelve, ¿no? El ayuno. Mi mamá estaba a punto de terminarlo y dije, bueno, ¿ahora qué me lo impide? Tengo todo el tiempo del mundo, ya voy a estar en mi casa casi todos los días, tiempo libre. Y con una prima, una prima también la invitó a mi mamá, y con esa prima siempre fue de, ¿vas a ayunar? Y yo le decía, no sé, lo estoy pensando, y ella me comentaba, y yo luego cuando ya después de que me preguntaba a los 15 minutos, yo le decía, ¿y tú vas a ayunar? Y ella me decía, lo estoy pensando, hasta que bueno, al mismo tiempo las dos dijimos que sí, y comenzamos nuestro ayuno. Y recuerdo que desde el primer día, todas las oraciones que hice en el día para el primer día de ayuno me llenaron de muchísima paz, una paz que venía buscando desde hace mucho tiempo, una tranquilidad. Sentía que mi frustración de tanto tiempo se iba. Desde la primera vez que escuché Rúa Santa, como dice el Padre, me sentí llena de Dios, me sentí curada de tantas cosas, espiritual y físicamente, y y así fueron pasando los días del ayuno. Iba sintiendo en mi corazón cómo el Señor iba quitando lujuria, cómo el Señor iba quitando vanidad, cómo el Señor iba quitando esa desesperación de querer estar siempre en la calle, querer estar en el mundo y ser del mundo. Iba sintiendo cómo el Señor iba desprendiendo todas esas cosas de mi corazón. Y también en parte de mi noviazgo, yo le pedí mucho al Señor, Señor, ¿por qué si yo soy la que te conoce? Si yo soy, no por soberbia, la verdad, aunque tal vez suene así, porque yo lo arrastré a él al pecado, ¿no? Le pedí perdón al Señor por eso en mi ayuno,
por los pecados que cometí en mi noviazgo, porque lo llevé a Él. Y también sentí como el Señor me perdonó de eso. Ya no quería ir a misa, como les comentaba, y durante los 40 días pude ir a misa. De hecho, vivo a un lado de un templo y pude ir a misa todos los días, confesarme, y ahora ya no veo el día sin misa. Ya es algo parte de mi día a diaria, la misa y el Santo Rosario. También, una de las sanaciones físicas que experimenté durante el ayuno, a mí en el periodo menstrual me daban unos dolores muy fuertes. Y hubo una noche escuchando Rúa que yo sentí como el Señor me sanó, tenía los dolores y yo le pedí al Señor, si es tu voluntad, quítame este dolor, si no lo es, déjamelo y lo ofrezco por el perdón de mis pecados o las almas del purgatorio, pero el Señor me sanó. Desde ahí no he vuelto a padecerlos, no he vuelto a padecerlos. Yo hice mi ayuno de octubre perdón, sí, de octubre a diciembre, fue todo el mes de noviembre, y desde ahí ya no los he padecido. Es algo que le agradezco mucho a nuestro Señor. Y pues bueno, también que durante el ayuno yo le pedí al Señor por un trabajo y me acuerdo que un día me agendaron para 2 entrevistas y me fui al Santísimo y le dije: "Señor, este día de ayuno te lo ofrezco porque quiero conseguir un trabajo en el que tenga tiempo de asistir". Ya estaba en Misión Rúa Jóvenes, creo, ya estaba. Y yo le dije: "Yo quiero tener tiempo de asistir, quiero tiempo", o sea, fue como un: "Hágase tu voluntad, pero si se puede, dame tiempo para ti". Y lo que pasó es que fui a misa, fui al Santísimo, fui a misa, salí de misa, regreso a mi casa, checo el sitio donde estaba buscando trabajo y me encuentro con uno que no había visto y que tenía 5 minutos de haber sido publicado. Y era un trabajo por la mañana, pocas horas, de lo que yo me había graduado, porque en el trabajo que estaba antes, por el que mi mamá pidió que si no era la voluntad de Dios me saliera, ese no era de mi vocación. El que encontré cuando salí de misa, ese sí. Soy docente, soy maestra, y lo encontré, y para mí fue como una señal, ¿no?, de Dios, una respuesta casi, casi inmediata. Y marco y me dicen: "Sí, a partir de mañana, si tú quieres, empiezas". A eso sí, ya asá, y podía ir a misa, podía rezar el rosario, podía estar aquí cuando fuera misión, podía seguir ayunando miércoles y viernes cuando terminara. Entonces, esa fue también una de las señales muy grandes que vi durante el ayuno. También que esa herida con mi mamá, que era muy grande, se sanó. Yo a mi mamá la noté muy diferente después de su ayuno. Y bueno, yo con ella al terminar mi ayuno ni se diga, ¿no? Mi relación ahora con mis hermanos, con mis papás, es hermosa. En realidad con todos, ¿no? Con todos es hermosa la relación ahora. La verdad es que después del ayuno ves al mundo tan diferente, así como ves la creación tan hermosa, ahora y también ves las miserias del mundo, pero que te ayudan para ser mejor con Dios y mejor con los demás. Este, es una experiencia, como yo le digo a todos los que me preguntan: "¿Qué hiciste?", porque sí ha habido muchos jóvenes que me dicen: "Es que te ves muy diferente, te ves muy diferente, ya no eres la misma, ¿qué hiciste?". Y yo enseguida, ¿no? Ayuné 40 días, pero intento explicárselo más o menos ahí como puedo, y sí se quedan muy sorprendidos, y bueno, yo les digo que lo súper recomiendo porque nuestro Señor hace muchas grandes obras, y
Y bueno, creo que conmigo hizo muchas. Ya la tibieza se fue, por gloria de Dios. Ya no hay tibieza. Sí hay tentación, sí hay caídas, pero hay esas ganas de hacer la voluntad de Dios. Y bueno, estamos puestos para otro ayuno, estamos puestos para otro ayuno para que nuestro Señor siga haciendo su obra en nuestras vidas, siga sanando y nos siga fortaleciendo. Y pues bueno, ese es mi testimonio. Gracias.